Vamos a, vamos a seguir el tema donde lo teníamos la semana pasada. Como dijimos, se va poniendo un poquito más complicadito. No porque es difícil, sino porque usualmente el típico cristiano no está acostumbrado a ellos, porque la única iglesia que predica esto, a mi conocimiento, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí hay aspectos de esto, como mencioné la semana pasada, que otras iglesias presentan, pero como un todo, como un paquete, solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y quisiera empezar donde lo dejamos la semana pasada, a manera de preámbulo y de refrescarles la memoria, antes de entrar en un poquito, antes de que entremos a un asunto más profético. Estamos hablando del santuario, ¿se acuerdan? Ajá. Así que vamos al libro de Hebreos y el capítulo 14, porque yo quería terminar en este pasaje la semana pasada, pero vamos a comenzar allí hoy. Antes de que hablemos de la parte técnica, enfatizamos la semana pasada que todo el plan de la salvación está registrado, se presenta desde el marco, la referencia, el contexto es el santuario. Por eso es que hay tantas denominaciones, cada una dando un plan de salvación un poco distinto a la otra. Y cuando se quieren unir, como se encuentra que hay tanta diferencia, hacen un mínimo común denominador, que es que Cristo murió por ti. Es cierto, Cristo murió por ti. ¿Pero en qué contexto? ¿Qué pagó cuando murió por ti? ¿Cómo lo hace? ¿A quiénes va a salvar? ¿Y por qué? Y todo eso solamente lo puede ofrecer el contexto correcto, que es el contexto de la salvación que se presenta en la Biblia, el contexto del santuario celestial, el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Así que empecemos con Hebreos, capítulo 4, si alguien quiere leer los versículos 14, 15 y 16, para que haga una introducción al tema de esta tarde. ¿Me escuchan a mí? Perfectamente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, hay un gran sumo sacerdote, uno grande, el único grande, que es Cristo Jesús. Y ese sacerdote está en el cielo. No es cualquier sacerdote, es un sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue un hombre como usted y como yo, y tuvo que enfrentar las mismas tentaciones y las mismas dificultades que usted y yo tenemos que enfrentar. Él vivió en el área más pobre, con los problemas más grandes que cualquier persona en este mundo puede vivir, y fue tentado en un aspecto o una área de la vida donde todo el mundo será tentado alguna vez en su vida. Pero el versículo es bien clave, lo hizo sin pecado, nunca se dio a la tentación, nunca pecó. Por lo tanto, él puede ser el verdadero sumo sacerdote, el que nos presenta ante Dios, porque él conquistó la muerte, conquistó el pecado, y ahora está en el cielo intercediendo a nuestro favor. Como vimos la semana pasada, no necesita ayuda, no necesita de vírgenes, ni de santos, ni de beatos, ni de seres mortales aquí que usted tenga que ir a confesarse. Y como dice el apóstol Pablo, un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el llamado es del versículo 16, acercarse con tranquilidad, sin ansiedad, sin tensión, sin estrés, confiadamente al trono de la gracia. Y ese trono, de hecho, está en el santuario. Acérquese al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque usted se acerca bajo los méritos de Cristo. Amén. Y esa misericordia, esa gracia ya está. Cada vez que usted tenga una necesidad, cada vez que usted tenga la necesidad de ser socorrido, va a haber un oportuno socorro porque ya Cristo está ahí. Ahora, a Satanás no le gusta eso. A Satanás no le gusta que Cristo ponga su interés en seres mortales como nosotros, seres pecadores, seres que han obedecido a Satanás por varias ocasiones y ahora dicen, no, yo no quiero vivir una vida de obediencia a Satanás, yo quiero vivir una vida de obediencia a Cristo. Y a él no le gusta eso. Así que Satanás, a través de los 6,000 años ya de pecado que este mundo lleva, se ha encargado de desvirtuar la verdad del santuario. De alguna manera hacerte pensar que lo que tú crees está correcto porque encuentras 2 o 3 versículos en la Biblia para que no tengas la claridad completa de lo que la verdad del santuario es. Algunos van más allá y enseñan que Dios determina de antemano.
Bueno, si es de antemano, si determina, tiene que ser de antemano. Dios determina quién se va a salvar y quién se va a perder. Más aún, algunos enseñan, no solamente lo determina, sino que cuando te escoges para que te pierdas, te está torturando eternamente, ¿ves? Desvirtuando la verdad del santuario y del amor de Dios. Otros que enseñan que hace falta más intercesores, como dijimos, santos, beatos, vírgenes, sacerdotes mortales aquí en la tierra. Y otros, por otro lado, enseñando, no, si lo importante es que creas en Cristo, no te preocupes que Él murió por ti en la cruz, no importa lo que tú hagas después, no hay que obedecer, la ley quedó clavada en la cruz. Cuando uno va al santuario y entiende el contexto en el que se presenta el plan de la salvación, uno se da cuenta que no es ni una cosa ni lo otro, sino todo lo contrario, que es liberación del pecado, que es limpieza, como vimos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si alguno cometiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y dice que Él es misericordioso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Satanás no le gusta eso. Así que vamos a ver qué pasó con esa verdad del santuario y hasta cuándo se iba a ocurrir. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 8, los versículos 13 y 14. Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok, luego el santuario será purificado. Hoy no les voy a presentar la gráfica, pero espero el miércoles que viene, de esta profecía. Daniel, que es el contexto de este pasaje, está viendo una visión. Y en la visión, si usted ve el capítulo entero, sería bueno que usted vea el subtítulo que dice arriba, la visión del carnero y del macho cabrío. Él ve un carnero es un macho de oveja y un macho cabrío es un macho de cabra, ¿no? Él ve estos dos animales que salen allí. Usted lo puede ver en su casa, el capítulo 9 lo explica, que el carnero representa a los medios y a los persas, que el macho cabrío representa a los griegos, y luego va a ver que eventualmente llega el Imperio Romano. Hoy no nos vamos a concentrar en los detalles de la profecía, simplemente quiero dar un poco de contexto. Y cuando ese macho cabrío se engrandezca, se ponga fuerte de manera grande, iba a ser roto. Eso dice el versículo 8. Iban a salir 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo, es decir, al norte, al sur, al este y al oeste. 4 reyes saldrían de allí del imperio griego. De uno de esos vientos del cielo, es decir, de uno de esos ángulos de la tierra, iba a salir un famoso cuerno pequeño, que iba a crecer mucho, iba a crecer para el sur, al este y hacia la tierra gloriosa, que es la tierra de Jerusalén en aquel momento. Y ese cuerno pequeño se iba a engrandecer contra el príncipe de los ejércitos. Y el príncipe de los ejércitos es Cristo. Y por él, es decir, por ese cuerno pequeño, iba a ser echado fuera o quitado, no importa cómo diga su versión, el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario también iba a ser echado por tierra. Ahora, tengo que hacer una aclaración de este pasaje. Si están leyendo conmigo, yo acabo de parafrasear el versículo 11. Si alguno de ustedes tiene en inglés una New King James Version, se va a dar cuenta que la palabrita sacrificio está en cursiva. ¿Algunos de ustedes tienen alguna versión en español que la palabrita sacrificio en el capítulo 11 y el versículo 12 también, de hecho? Capítulo 8, versículos 11 y 12, los dos tienen la palabra sacrificio. La palabra sacrificio está en cursiva. ¿Alguien la tiene? No, yo no la tengo. No la tiene. Sarita, ¿tienes esa versión que tú usas? Me parece que es la nueva versión. No, no, también dice sacrificio, pero no está en cursivo. En cursiva, ok. Iván, ¿de casualidad tú la tienes en cursiva? Esa palabrita allí, ok.
La razón por la que debe estar en cursiva es porque la palabrita no está escrita en ningún manuscrito original. En ninguno. Los traductores, para que nosotros podamos entenderlo mejor, llegan a la palabra continuo. Dicen, ¿continuo qué? Bueno, si está hablando del santuario, lo que continuamente ocurría en el santuario era un sacrificio. Había un sacrificio que se prendía en la mañana y tenía que estar encendido todo el resto del día, y había un sacrificio que se encendía en la tarde, entre las 2 tardes, es decir, antes de la puesta del sol, que tenía que estar prendida toda la noche. ¿Por qué? Porque eso representaba que había intercesión y perdón de nuestros pecados todo el día, como dicen en el argot del trabajo, 24/7, 24 horas del día, 7 días de la semana, porque hasta el sábado había intercesión. La palabrita sacrificio no está allí. La palabrita real que está allí es continuo. Y hay una regla del español, también en inglés, que cuando no hay un adjetivo, no hay un sustantivo, perdón, se sustantiviza el adjetivo. En otras palabras, cuando la palabra termina como el versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, punto, que es lo que debe decir ahí, la palabra continuo al traducirse debe sustantivizarse, es decir, convertirse en un sustantivo. Lo que debe decir ahí es, echó, fue entregado el ejército, y la continuidad. El versículo 11 debe decir, y por él fue quitado la continuidad, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué cosa era la continuidad entonces? Sí, el sacrificio era parte de eso. El sacrificio es parte de la intercesión de Cristo en el cielo, pero no es lo único. Cristo murió aquí en la tierra y fue sacrificado. Ahora presenta su sangre continuamente. Pero lo que está haciendo en el cielo, las otras cosas que están haciendo en el cielo, son parte de esa continuidad. Continuidad es todo el proceso de lo que Él hace. Vamos a regresar ahora a Hebreos capítulo 9, porque quiero que veamos la palabrita continuidad en sinónimos en el libro de Hebreos, a un capítulo que estuvimos la semana pasada. En Hebreos, el capítulo 9. Pero ya lo vimos, pero quiero reenfatizar esa frase donde estaba la palabra permanente, una vez y para siempre, eternamente. Hebreos, el capítulo 9, vamos a leer del versículo, déjeme ver. Del 23 al 28, para acabarlo ahí. 23 al 28. Uh-huh. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales, ¿dónde voy? Pero las cosas celestiales mismas, con menos sacrificios que estos. Mejores. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Exacto. ¿Qué es la continuidad? ¿Qué es lo que constantemente se está haciendo en el cielo y viene este cuerno pequeño y lo echa por tierra? Pues la continuidad es todo lo relacionado al plan de la salvación, las verdades del plan de la salvación que conlleva el sacrificio de Cristo, su intercesión en el cielo, la limpieza del pecado, el día de expiación o el juicio que vamos a estudiar quizá la semana que viene, si podemos llegar allá hoy, o sea, si terminamos nuestra agenda para hoy, y eventualmente la redención cuando Cristo venga aquí a la tierra. Todas esas verdades fueron echadas por tierra. Esa es la continuidad. Como lo dice allí, una vez y para siempre, perpetuamente, eternamente.
Esas son las descripciones que hace el apóstol Pablo acerca de la obra ministerial en el santuario celestial que Cristo hace. Y fue reemplazada por una serie de doctrinas humanas, que ya hemos hablado muchas de la intercesión de otras personas que no son Cristo, la transubstanciación, haciendo pensar que cada vez que hacen la misa están recreando el cuerpo de Cristo en ese pan, y que realmente ese no representa, sino que es el cuerpo de Cristo. No solamente eso, que Cristo está ahora mismo en el cielo, ayudado por todas esas personas a hacer intercesión. Y Cristo no viene en gloria y majestad, Cristo viene a un reino aquí terrenal, donde va a poner a esa figura de la iglesia, hoy en día el Papa, a gobernar por encima de todos los imperios del mundo. Una desvirtuación completa de lo que realmente es el plan de la salvación, de lo que es el trabajo o la manera de resolver el problema del pecado en el universo. Y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, no vamos a la profecía de nuevo, pero le voy a presentar fecha más adelante y no. Desde el 457, hoy créame, no le voy a hacer historias, ni qué ocurrió, ni cómo, usted puede ir a comprobarlo después con enciclopedia, pero hoy simplemente le voy a decir las fechas, simplemente para poner las bases de lo que vamos a hacer. Del 457 por 2300 años. Es decir, 457 empieza la profecía desde que el pueblo de Israel regresa a construir su templo desde que había sido llevado en cautiverio a Babilonia, y ahora regresan a Jerusalén a volver a construir la ciudad, la muralla y el templo. Y esa profecía es la más grande de todas las profecías. Nos lleva hasta el 2000, nos lleva 2300 años, que serían en la era 2300 tardes y mañanas un día, y un día representa un año, lo vamos a ver más adelante, y nos lleva hasta 1844. ¿Por qué 1844? 1844 Dios levantó un pueblo que iba a volver a enseñar las verdades relacionadas al plan de salvación. No solamente las verdades del santuario, las verdades del plan de la salvación que están contenidas en el santuario. Esa es la importancia de esto. ¿Por qué tanta gente enseña tantas cosas de la plataforma y tan diferentes una de la otra y tan disparatadas? Porque ninguno de ellos se levanta con la perspectiva del santuario. Por otro lado, usted tiene los judíos que creen en el santuario y que creen en Corderito, pero no tienen a Cristo. Así que ni una cosa ni la otra. Si usted pone a Cristo sin el contexto del santuario, va a errar. Y si tiene el santuario y lo tiene bien acomodadito y conoce todo lo que simboliza, pero no tiene el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, también va a errar. Así que ese cuerno pequeño echaría por tierra la verdad por 2300 años, que nos llevarían eventualmente a 1844, y desde entonces hemos estado predicando esto para que los seres humanos del mundo entero conozcan la verdad de Dios, y entonces el verdadero día de la expiación ocurre y Cristo pueda venir. Vamos a ver cómo están distribuidos estos 2300 años proféticos. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9, 24 al 27. Yo tiré un número ahí a lo loco, pero simplemente quiero que lo vea. Más adelante pondremos la gráfica. Yo lo tengo en otro PowerPoint. No lo tengo aquí conmigo. ¿24 a qué? 24 al 27. Ok. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida por calles y fuentes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y miseria que acarreará esta
decretada desde el momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de este tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrilegio que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Ok. ¿Qué versión es esa? Ay, Si la tienes, yo pensé que era la nueva versión internacional, pero esa no es. Nueva traducción Esta es viviente. la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Fíjate, lo tiene bien digeridito, bien digeridito. 7 conjuntos de 7. Una semana tiene 7 días. Así que 7 semanas por cada día que tiene la semana son 7 por 7, 49. Está bien puesto, de hecho, pero si uno no lo ve visual, no ayuda mucho. Oye, Geraldine, de casualidad tienes ahí, que no era mi intención hoy, vamos a brincar esto rápido, pero simplemente quiero que vean visual. Si puedes encontrar en Google algo así, poner ahí un diagramita de los 2300 días, empezando en el 457, pero no es lo que vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer la semana que viene con la ayuda de Dios. Hoy simplemente quiero que tenga una idea que no estamos hablando en el vacío. Lo que Daniel perdón, Daniel, no, esto es Gabriel. Lo que Gabriel, el ángel, está diciendo a Daniel es que, mira, va a haber un tiempo, y ese tiempo es el tiempo que está determinado para que Satanás, utilizando sus agentes aquí en la tierra, quiten de la mente de los seres humanos la verdad del plan de la salvación. Y ese tiempo tiene un día específico para terminar. De ahí en adelante va a comenzar una limpieza del santuario celestial, pero también va a comenzar la predicación del verdadero plan de la salvación. La semana que viene nos vamos a concentrar en esa limpieza del santuario celestial. Nosotros le llamamos el juicio, los judíos le llaman el Yom Kippur Day, el día de la expiación, como usted quiera llamarle. Lo que ocurre es que esa lavandería, como dije la semana pasada, del cielo, donde se pusieron todos los pecados, ahora se limpia, ahora se procesa, porque el pecado no va a ser un hecho más en el universo. Cuando Cristo venga a la tierra, ya habrá terminado con el problema del pecado del universo y no va a haber rastros del problema del pecado en ningún sitio. Por lo tanto, lo tiene que resolver. Manuel, encontré unos aquí bien detallados en Google. Bien detallado. Usted lo puede, yo no puedo ponerlo de acá. Mira, ahí Geraldine puso uno. Oh, Gerardinho puso uno de ellos ahí. Ponlo un poquito más grande. Bueno, soy yo. Tengo que abrir esa pantalla. A ver si yo abro acá. Ok. Se ve bien si yo lo abro más. Muy bien. Dice ahí, esto es un plan sencillo. Podemos hacerlo con más calma más adelante. El ángel le dice, va a haber, en la Biblia de Sarita, va a haber 7 grupos de 7. 7 semanas. 7 por 7 son 49. Cada día equivale a un año. Te puedo dar por lo menos 3 versículos en la Biblia donde a Ezequiel se le dice día equivale a año, a Moisés se le dice día equivale a año, a Isaías se le dice día equivale a año. Hay un método para saber que en profecía un día equivale a un año, porque día por año te da. Bueno, las primeras 49 semanas, perdón, las primeras 7 semanas, 49 años, están dadas desde el día que comienza la restauración de Jerusalén hasta el día que Jerusalén es restaurada. Usted lo encuentra en el libro de Esdras, en el día de Nehemías. Con la enciclopedia británica usted puede sacar el día exacto que Ciro da el permiso para todo eso de salir, y va a encontrar más adelante el día, eso está en escrito secular, eso no es bíblico, eso es historia secular, el día que ocurren esos eventos. Hay 3 fechas, no voy a tener, pero la última fecha fue la verdadera, la que estableció gobierno, estableció los ritos del santuario y comenzaron los sacrificios otra vez. Luego pasó un periodo bien grande, 62 semanas o 62 grupos de 7, como decía la nueva traducción viviente. Tú multiplicas 62 semanas por los 7 días que tiene cada semana y tienes 434 años. Eso es lo que se conoce en la Biblia como el periodo intertestamentario. Termina el libro de Malaquías y no hay nada escrito hasta el libro de Mateo. No hay historia, no hay nada ahí. Para tú saber más o menos qué pasó, hay unos libros que no son inspirados, como los libros de Macabeo, en las Biblias católicas, en las Biblias episcopales y algunas Biblias luteranas, donde hay historia de lo que ocurrió esos años. Pero no hubo profeta que se levantara. Y la razón por la que no hubo profeta es porque se estaba desobedeciendo la ley de Dios. Si tú no obedeces la ley de Dios, Dios no tiene nada que hablarte hasta que tú no comienzas a obedecer la ley de Dios. Una vez tú obedeces la ley de Dios, entonces Dios dice, de aquí en adelante tú eres mi pueblo. La diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no lo es porque le obedece.
Así que tan pronto se acaba ese periodo intertestamentario, llega Jesús, el bautismo de Jesús en el año 27 después de Cristo. El año 0 es el año que años más tarde se estableció como el año de cambiar antes y después de Cristo, pero hubo un errorcito ahí y Cristo termina naciendo en el año 1. Pero el año del bautismo de Cristo, el año 27, corresponde al año del comienzo de Cristo. Y me explico. La palabra Cristo significa ungido. La palabra Mesías en hebreo, Cristo es en griego, Mesías en hebreo, también significa ungido. Jesucristo no era Cristo hasta que se bautizó. Usted va a su casa más adelante, no vamos hoy. En Hebreos el capítulo 10, el versículo 34, le dice que el Espíritu Santo ungió a Cristo en el bautismo. Y usted lo puede ver en la Biblia, Mateo y Lucas, capítulo 4, donde el Espíritu descendió como paloma cuando Cristo fue bautizado. Es decir, Jesús, el Salvador del mundo, se hizo Cristo, se hizo el ungido, se hizo el Mesías cuando fue ungido en el año 27. Tuvo un ministerio de 3 años y medio. Él muere en la primavera. Por lo tanto, ese bautismo tuvo que haber comenzado en el otoño. Cuando Cristo muere, 3 años y medio después, en el año 31 después de Cristo, están a la mitad de esa semana. Se da cuenta que hay 3 días y medio y 3 días y medio, 3 y medio y 3 y medio son 7. Esa semana es bien crucial, bien importante, porque comienza con el bautismo de Cristo y termina con 2 cosas. Uno, con la muerte de Esteban. No, estoy en el año 34 ahora, la semana entera, 3 y medio, ahí. Termina con la muerte de Esteban, significando que los judíos han rechazado no solamente a Cristo, sino el mensaje de la cruz de Cristo. Y el primer mártir marca eso, que es Esteban. Pero también el mismo año comienza la predicación del evangelio a los gentiles. Les puedo dar mucho más detalle, me llegan muchas fechas, muchos eventos, pero vamos a dejarlo simple porque no es el tema para hoy, pero quiero que sepamos lo que estamos hablando. Esas 70 semanas que iban a estar cortadas, separadas para el pueblo, comienzan ahí, al principio de todo, ahí donde se restaura y se edifica Jerusalén, donde se comienza, y terminan con Esteban. Pero si están cortadas o separadas, la pregunta es ¿de qué están cortadas y de qué están separadas, no? Pues están cortadas de la visión grande de los 2300 días. Así que cuando usted corta todo lo que tiene que ver con los judíos, ya la profecía no se aplica más a judíos. El evangelio fue predicado a los gentiles y esa profecía está cortada y separada de la profecía larga de los 2300 días que comienzan en la misma fecha, pero nos llevan hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 años más tarde, hasta 1844. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita rápido? Si yo veo que hay que entrar mucho en detalle, pues no lo hacemos. Pero algún detallito rápido de algo que yo había dicho y ya confundido. Déjeme repasar. 7 semanas son los 49 años desde que se da la primera orden hasta que se termina construyendo por fin el templo y la ciudad. Sí, 49 años. 62 semanas, en otras palabras, 434 años donde no pasa nada. El pueblo de Israel sigue, ahí aparecen las sinagogas, el Talmud se hace más grande, aparecen 1000 y una manera de guardar la ley que Dios nunca se inventó, aparecen los fariseos, los saduceos, los esenios, medio mundo. Ahí es que se escriben los rollos del Mar Muerto en ese periodo intertestamentario. Los romanos invaden a Jerusalén, hay mucha historia, está la matanza en Masada. Bueno, ahí aparece el nacimiento de los celotes, mucha historia en esos 62 semanas, pero nada concerniente al plan de la salvación. Año 27, Cristo ungido. Año 31, Cristo muere. Año 34, Esteban es apedreado, comienza el Evangelio a los gentiles. Ahí es que el apóstol Pablo cae del caballo y Dios lo llama como predicador a los gentiles. Y de ahí en adelante, de los 34 años, el resto del tiempo, desde el año 34 hasta 1844, es que la verdad del santuario iba a ser echada por tierra, con persecuciones, con matanzas, con cruzadas, con inquisiciones, con conquistas en el Nuevo Mundo aún a gente que ni sabía que Dios existía y vinieron aquí a matarlos y a destruirle todo lo que ellos tenían aquí en las Américas y en Europa, en el mundo entero. Pero luego de eso comenzaría un despertar religioso para predicar otra vez la verdad y conocer cuál era el verdadero plan de la salvación. ¿Ok? Así que Manuel, vamos a dejarlo allí. Ajá. Una preguntita, Manuel. Una preguntita. Yo he oído esto 100,000 veces. 100,000. La parte que yo no digo, tú sabes, una exageración, pero la Una parte hipérbole, una hipérbole.
Sí, la parte que yo no he podido entender, con la Biblia no lo he podido entender, que yo se lo puedo explicar a otra gente, es la Ok. parte del año 34 al 1844. Ok, vamos a hacer la semana que viene. La palabrita clave es cortado. En el capítulo 8 se le da una visión a Daniel de 2300 tardes y mañanas para que el santuario fuera purificado. Él no lo entiende. Él se vuelve loco. Él dice, pero si yo tengo 80 años, me parece que para este momento tenía 83. Yo salí un jovencito de allá, de Jerusalén, cuando tenía 17, 18 años. Ahora me estoy muriendo. La profecía de Jeremías decía que eran 70 años nada más. Yo sumo y resto. Se supone que lo que queden son 5 años para regresar y tú me dices ahora a mí que son 2300 días o 2300 años, perdón. Esto no hace sentido. ¿Qué pasa? El ángel viene, ustedes saben que Daniel ayuna, Daniel ora, Daniel pide al Señor y eventualmente Dios manda al ángel Gabriel. Gabriel le explica, le dice, sí, los 2300 días que tuviste es más grande de lo que tú crees. Hay una parte que está cortada para tu pueblo y otra parte que es para restauración, no del santuario terrenal que tú estás pensando, sino del celestial. Y la palabrita ahí es cortada. ¿Cortada de dónde? De 2300 días, que es el número original. En el capítulo 9 se dicen los años exactos, que son 490, los años exactos que eran para el pueblo de Dios, y el resto de eso, lo que sobra, de donde fue cortado, de donde fue separado, de donde fue sacado, es de los 2300 días grandes que te llevan a 1844. Yo creo que con el diagramita que yo tengo más adelante, aquí está, es bastante bien. Solamente le faltan eventos y cosas ahí, pero está bastante simple, pero se puede entender. ¿Cómo se explica? Bien fácil. Si usted sabe dónde comienza, coge un lápiz, suma y resta y llega hasta 1844. Es más detallado que esto, ¿verdad? Porque la semana que viene vamos antes de introducir las fechas y todo, que ojalá nos dé tiempo la semana que viene, sino la otra. Yo no tengo prisa, para la verdad de Dios no hay prisa. Cuando lleguemos al juicio investigador, nos vamos a dar cuenta que es en el otoño y vamos a dar cuenta que es en la fiesta que se hace después del Día de las Trompetas. Así que era buscar unos eventos que ocurrieron después del Día de las Trompetas en otoño, 2300 años después que comenzó la Orden de Ciro. La palabrita, vuelvo a repetir, es cortado. Se da cuenta que hay una línea amarilla encima de una azul bien larga. No está escala, ese es el problema. La línea azul del año 34 en adelante se supone que siga, me rompa la computadora y llegue al otro lado de la calle en proporción. ¿Me está entendiendo? En proporción, esa línea es bien larga. Y el cantito cortado chiquitito son los 490 años de la línea amarilla, que es solamente para el pueblo de Israel. Lo que usted no puede jugar con él, que todas las denominaciones juegan con él y le inventan fecha y le ponen cosas aquí, es dónde comienza. Y la Biblia es bien clara dónde debe comenzar. Y está el libro de Esdras, está el libro de Nehemías para poder allí. Ya, eso sí, no tengo problema con eso. Que la palabrita clave ahí es cortada. ¿Cortada de dónde? De los 2300 días. Pues si fue cortada, ¿a dónde llegamos? Al año 1844. ¿Está bien? Vamos a verlo allí. Vamos a ver cuándo podemos atacar ese asuntito. Ok, Levítico capítulo 16. Versículo 2 y el versículo 34. Vamos a darle un poquito más de prisa. Vamos a dar un poquito más de prisa porque la semana que viene seguimos sumergiendo. Esto sigue profundizándose. Así que Daniel, perdón, yo dije Daniel, no, Levítico. ¿Por qué estamos yendo a Levíticos? Porque ya vimos la semana pasada que el santuario terrenal era una sombra, no era una realidad. Era la manera de entender el verdadero, entender el que está en el cielo. Así que estamos yendo ahora al libro de Levítico, capítulo 16, para entender algo del celestial. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 34. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. El 34 dice... Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Ok. Fíjense ahí una parte, Fidelina, que no leyó el final del versículo 2. Después del velo. Oh, sí. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube
sobre el propiciatorio. Perdón. Ok. Hay algo clave, bien clave que tenemos que entender. El santuario celestial, ya vimos la semana pasada, era el modelo original. Lo que se le da a Moisés, literalmente, ángeles se lo dan en la mano. Le dan lo que llaman un croquis, una maqueta, lo que hacen los delineantes, un plano, ¿no? Una estructura en un papel. Y literalmente le dicen a Moisés, ponte tu sombrerito de foreman, ¿verdad? Y construye este edificio como te lo estoy dando. ¿Por qué? Porque es una copia del verdadero que está en el cielo. Así que el de la tierra tenía 2 apartamentos. Tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios le dice a Aarón, a través de Moisés, no entres al segundo apartamento, al lugar santísimo. Ese no es un lugar para ir a hablar, para tomarte una siesta, para descansar. No, señor. Ahí solamente se va a entrar una vez al año para hacer expiación por todos los pecados de Israel. El resto del tiempo tú no entras ahí, tú no abres la cortina, tú simplemente pones el altar del incensario y el incienso al frente de la cortina para que constantemente, a manera de símbolo de nuestras oraciones y también de la intercesión de Cristo, como dice el libro de Apocalipsis, ese humo pase por encima de la cortina y entra al lugar santísimo, porque eso representa el trono de Dios. Una sola vez se podía entrar allí. Y en el versículo dice que no podías ver y no podías mirar, excepto el día de la expiación, el propiciatorio que estaba sobre el arca. ¿Qué era el propiciatorio? La tapa. La tapa. ¿Y por qué se llama propiciatorio? ¿Qué significa propiciar? ¿Se acuerdan que hablamos de una caja que vimos en Apocalipsis el capítulo 15 la semana pasada? Yo les dije que si yo llegaba a la tienda buscando zapatos y me gustaban un par de zapatos y le decía al empleado, oye, me gusta este zapato, ¿qué tamaño tú eres? Yo soy 12 de zapatos. Ok, te los traigo ahora y el muchacho se vaya atrás y pasan 5 minutos y no viene y de momento se aparece con 2 o 3 cajas y me dice, mira, no tengo tu tamaño, pero tengo la caja, ¿te la llevas? ¿Usted cree que eso es buen negocio? No. No, ¿qué yo voy a hacer con la caja? ¿Ponérmela en una caja un pie y la otra en el otro? No, la caja o el arca que estaba allí está encerrando algo adentro, que es lo que realmente es la realidad. Vale. ¿Qué había dentro de esa caja? La ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y ese propiciatorio, que era la tapa de esa caja, que tenía 2 ángeles encima, lo que hacía era que la sangre de Cristo propiciaba misericordia para pagar el castigo de aquel que había violado lo que estaba dentro de esa arca. Dentro de esa arca literalmente significa caja. El arca de Noé literalmente es la caja de Noé que flota. El arca del pacto es la caja del pacto. Y esa caja cuadradita tenía dentro de esa ley, y esa ley demandaba que el que la violaba moriría. Pero como Cristo había muerto en nuestro lugar, la sangre del cordero lo representaba, se hacía propiciación por mi pecado. Pero Aarón no podía verla. Aarón simplemente tenía que llegar allí la sangre, asperjarla frente a la cortina, y una vez al año la iba a limpiar. Mira cómo dice el versículo 34. Para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. En otras palabras, yo tengo que ver ahora en la realidad del santuario celestial qué significaba lo que ocurría todos los días del año y qué significaba lo que ocurría ese día en particular del año. Acuérdense que estas verdades fueron echadas por tierra, decía la profecía de Daniel capítulo 9. Ahora estamos desenterrando esas verdades que por tantos años fueron echadas por tierra. 1260 días de persecución, de tortura, de muerte, de destruir Biblias, de que no se predicara la verdad. Y ahora la verdad vuelve y aflora. ¿Qué verdad? Esta que estamos buscando aquí ahora. Al final de esos 2300 años, ya leímos la semana pasada, pero rapidito, Hebreos 9, 2 y 23, vamos a regresar. Ya leímos el versículo 23 dentro de los que leímos ahorita, vamos a leer solamente el 9. Si quieren yo lo leo, que lo tengo aquí más rapidito, porque ya leímos esta parte. Voy a leer solamente el versículo 12, Hebreos 9, 12. Ay, me dio algo acá. Dice así. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir,
que lo mismo que hizo Aarón o que hacía Aarón en la tierra, en el lugar santísimo, es lo que hizo Cristo con su sangre. Una vez y para siempre. Esto no es algo que iba a ocurrir constantemente. Por eso es que el del santuario terrenal ocurría una vez al año, porque simbolizaba un evento que ocurriría una sola vez cuando Cristo entrara al lugar santísimo. Ok, habiendo tenido eso en mente, vamos a ver la orden que se le da a Daniel. De esta profecía que él acaba de ver, que acabamos de hablar de los 2300 años, para ver cuándo volvería a aparecer el conocimiento de la verdad. Ciencia en la Biblia significa conocimiento de la verdad del santuario. Vamos a Daniel capítulo 12, el versículo 4. Daniel 12, 4. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Aumentará. Guarda las palabras de este libro, mantén en secreto. Es decir, esto no se iba a entender. ¿Qué es esto? ¿Qué libro? ¿Qué secreto? La mayoría de la gente cuando lee este pasaje dice, oh, la ciencia aumentará, la gente va a la luna, los aviones vuelan, se sacó el DNA, los tratamientos que hay para las enfermedades. Ese no es el conocimiento del contexto. La ciencia, que literalmente significa conocimiento, es el conocimiento que el ángel Gabriel le había revelado a Daniel. ¿Qué le había revelado el ángel Gabriel? La verdad del santuario, lo que ocurriría por 2300 tardes y mañanas, cómo se iba a desenvolver la historia y qué ocurriría al final de esos 2300 años. Eso es lo que ocurriría. Y a Daniel se le dice, ponle un sello, no se va a entender, va a estar en secreto. Pero llegado el momento apropiado, cuando la gente esté corriendo de aquí para allá, cuando la gente se esté moviendo por el mundo entero, cuando el conocimiento sea esparcido de la manera que Dios quiere que sea esparcido, ese conocimiento volverá a salir otra vez. Mira ahora Apocalipsis 10, 1 y 2, que es la respuesta para nosotros hoy, viviendo después de la terminación de los 2300 años. Para nosotros que estamos viviendo los días que la gente va de aquí para allá. Para nosotros que estamos viviendo cuando el conocimiento volvería a salir. Mira lo que ocurre, Apocalipsis 10, versículos 1 y 2. Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Excelente, porque es... Ajá. Hasta el 2, ¿no? ¿Unidos? 1 y 2, sí. Ok. Apocalipsis 10 unidos. Y quédate en el capítulo 10 porque nos faltan 2 versículos más. Ok. Hay una escena tremenda. Hay un sermón entero que yo tengo de eso. De la escena del capítulo 4 y 5. La adoración en el trono a Dios, al Cordero. Están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, los seres de los mundos no caídos. Todo el mundo adorando a Dios. Y la pregunta es, ¿quién puede quitar los sellos? ¿Quién puede destapar, desellar el sello, los sellos, perdón, desellar el libro, quitar los sellos para abrir el libro? Y el único que podía era Cristo. Y está quitando los sellos y abriendo lo que está escrito en ese librito. Y ese libro se abre para que nosotros podamos entender justo antes de la segunda venida de Cristo el verdadero plan de la salvación, lo que es la verdadera limpieza del santuario celestial y lo que es la verdadera limpieza del alma, del templo aquí en la tierra. Y cuando Juan levanta su vista, ve el mismo ángel que estaba allá, no lo leímos, pero está en el capítulo 12 de Daniel, pero esta vez tiene sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Pero es el mismo ángel que estaba cerrando el libro allá, ahora el mismo ángel que lo está demostrando abierto aquí porque Cristo lo abrió. Y mira lo que ocurre. Ahora con el libro abierto se puede ver lo que hay allí y mira lo que dice del versículo del 8 al 10. ¿Quiere que lo lea? Por favor. Después la voz del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo.
Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverán amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero como cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Ahora, Ok, discúlpeme. No sé dónde se cortó, pero voy a empezar donde Sarita dejó. El ángel le da la orden, o una voz le da la orden de que Juan cogiera el libro de la mano del ángel. Comer en la Biblia significa que tú internalizas las palabras y las haces tuyas, las pones en acción, las vives. Cómetelo. Te va a saber bien en la boca, pero cuando llegue al estómago te va a caer mal, te va a amargar en el vientre, aunque en tu boca será dulce como la miel. Nosotros decimos los adventistas que ese es el gran chasco, ¿ok? No me voy a detener allí, vamos a estudiar qué pasó los 2300, luego de que se acaben los 2300 tardes y mañanas, que ocurrió ese día del gran chasco, el Great Disappointment en inglés. Pero es el versículo que nosotros decimos que explica eso, porque el capítulo 10 habla, ese es el contexto del capítulo 10. Gente que está estudiando la Biblia, cuando se acaban las 2300 tardes y mañanas, el libro de Daniel se abre otra vez, se entienden las profecías, ellos se comen el libro, lo viven, venden todo lo que tienen, Cristo viene pronto, la limpieza del santuario que ellos entendían en la tierra va a ocurrir, esto se va a acabar. Pero cuando no ocurrió de la manera que ellos entendían, les supo amargo en el vientre. Pero no se pudieron quedar allí. Versículo 11 dice, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A Juan se le da la orden, sigue profetizando. Pero Juan es símbolo de aquel que comió el libro y le supo dulce en la boca y después amargo en el vientre. Así que las personas que eventualmente llegarían a comer el libro, que les sabría dulce en la boca y amargo en el vientre, se les pediría que profetizaran otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esto es un eco o un llamado al evangelio que Cristo dice a los discípulos que predicaran a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que aparece en la gran comisión de Mateo capítulo 28 o en Mateo también capítulo 24, cuando dice, cuando este evangelio del reino sea predicado a toda nación, tribu y lengua, entonces vendrá el fin. Es decir, el mensaje verdadero de la salvación que estaba en el libro de Daniel, que estaba en la Biblia, pero iba a ser echado por tierra. Echado por tierra significa que se le iba a quitar su significado, se iba a esconder, se iba a perseguir, se iba a quemar el que tuviera una Biblia, se iba a quemar vivo el que la predicara. A todo el que predicara la verdad se iba a perseguir. Esa verdad volvería a florecer otra vez y había que profetizarla. Profetizarla significa hablar de parte de Dios, llevarla al mundo otra vez al final de ese tiempo, esos 2300 tardes y mañanas, para que la verdad de lo que Cristo estaba haciendo en el cielo volviera a estar en las mentes de los seres humanos. Estamos terminando ya son las 8, denme 2 versículos más, vamos a acabar. ¿Qué ocurrió entonces eventualmente? La verdad que el cuerno pequeño iba a echar por tierra, que echaría por tierra todos esos años, volvería a florecer nuevamente. Y ocurriría con un gran chasco, una gran decepción. ¿Se acuerdan de los discípulos que creían que Cristo, ese domingo entral, triunfal, esa entrada triunfal en Jerusalén, ese domingo que hoy en día llamamos domingo de Ramos o domingo de Pascua, ellos pensaban que Cristo se haría rey ese día o al otro día, y 5 días después termina siendo arrestado y al otro día siendo muerto en la cruz. Iban camino de Maús una semana después, domingo, chasqueados, decepcionados. Nosotros pensamos que Cristo era el que iba a redimir a Israel. Y mira lo que terminó pasando. Ahora nos van a perseguir a nosotros también. Se fueron al aposento alto y estaban allí encerrados por miedo y decepcionados de lo que había ocurrido, a pesar de que habían caminado con Cristo, pero lo habían entendido mal. Y habían tenido el Espíritu Santo. Fíjense que en Mateo capítulo 10 se le había dado el Espíritu Santo para que ellos fueran a predicarlo y habían sacado demonios, sanado enfermos, resucitado muertos. Sin embargo, cuando llegó la parte de entender cuál era el propósito de Dios en su primera venida, no lo entendieron y se decepcionaron. Y ahora en el libro de Apocalipsis aparece esa otra decepción, aparece ese otro chasco que ocurriría al final de los 2300 años. Así que tenemos unos cuantos elementos aquí. Uno, hay una profecía gigante de 2300 años en cuanto a la limpieza del templo.
2, tenemos una profecía gigante también, donde se echaría la verdad de ese templo por tierra. Así que la limpieza del templo son 2 cosas. Es restaurar las verdades que se desprenden del santuario, pero también hacer una limpieza de los pecados que se están llevando al santuario. Esas 2 cosas. Y por último tenemos otra, es que comienza una obra específica, como ya vimos en el libro de Levítico, el capítulo 16, comienza una obra específica de intercesión en el lugar santísimo que se hacía una vez al año en el tiempo del Antiguo Testamento, o el tiempo bíblico, también se hace en el Nuevo, que Jesús haría también en un momento específico de la historia de la humanidad en ese lugar santísimo, el santuario celestial. Así que, ¿qué vamos a hacer? 2 versículos más. Hebreos capítulo 4, versículo 14, y alguien me quiere terminar con 1 Timoteo 3:15, para dejarles una nota positiva, y la semana que viene profundizamos todavía más en ese juicio investigador y lo que ocurre al final de esos 2300 años. Esto sigue, hay más todavía para profundizar. Hebreos capítulo 4 y versículos 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Qué es lo que usted profesa? Ser cristiano. Usted profesa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Ser de Cristo. Ser un seguidor de Cristo. Yo profeso seguir a Cristo, como dice el libro de Apocalipsis. Estos son los que han vencido por la sangre del Cordero. Los que no temieron entregar su propia vida. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Así que si el Cordero está en el santuario celestial, yo sigo a Cristo por la fe en el santuario celestial. Si Cristo pasó del lugar santo al santísimo, yo sigo por la fe a ese Cordero hasta el lugar santísimo. Porque yo profeso seguir a Cristo. Esa es mi profesión. Mi profesión no es ser médico, no es ser investigador, no es ser maestro de escuela, no es ser bombero, no es ser policía. Mi profesión es seguir a Cristo. Y el apóstol Pablo nos invita a que mantengamos nuestra profesión. Y por último, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, 15. Para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Ser un qué? ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo debes comportarte en la casa de Dios o en la iglesia de Dios? Tú eres la iglesia. Así que, ¿qué tú eres? Tú eres la iglesia del Dios viviente. Tú lo eres. Esa es la iglesia. Por lo tanto, tú eres columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, tu conducta, el testimonio que das, lo que otros ven en ti, es lo que hace que otros vean esa columna, ese baluarte de lo que la verdad es. La verdad fue echada por tierra por el cuerno pequeño. La verdad ahora es traída a la mente de las personas por nuestro testimonio, por lo que nosotros aprendemos en la Biblia, que es la verdad del santuario. Y ahora lo llevamos a la práctica, lo implementamos, nos conducimos en la casa de Dios. Y no es la casa de Dios que se refiere aquí cuando vamos al templo el sábado a las 10:30 o 10, 9:30 de la mañana, no importa la iglesia que usted vaya. Es como yo me conduzco constantemente, no importa dónde estoy, porque yo soy el templo de Dios, yo soy la iglesia de Dios. Yo soy columna, yo soy baluarte de esa verdad. Así que vamos a dejarlo ahí. Son las 8:08. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran añadir o algo que usted se quedó en el aire? A ver si la semana que viene lo atajamos también, junto con los 2300 tardes, que puede ser que la semana que viene lo empecemos, pero vamos a seguir aquí mismito en el juicio. Vamos a empezar allí mismito en el capítulo, en Levítico y en Éxodo. ¿Qué era ese día de la expiación? ¿Por qué Aarón entraba una vez al año a ese lugar? ¿A qué entraba y para qué? ¿Y qué significaba lo que Cristo hace hoy en día en el cielo? ¿Ok? Si no, pasamos a la oración. Y con eso lo dejamos entonces. ¿Alguien quiere orar? Ok, pues yo oro entonces. Bueno, ok. Está bien. Ok, yo oro. Gracias, Señor, nuevamente por este día, por el mensaje en tu palabra que nos has dejado para que entendamos el plan de la salvación. La Biblia nos dice que Cristo está ahora mismo en el verdadero santuario, en el santuario celestial intercediendo por nosotros.
La Biblia también nos dice que ese conocimiento sería perdido completamente y que en un momento de la historia esas verdades volverían otra vez a aflorar, a salir. Muchos han traído parte de esa verdad, como Wycliffe, Lutero, como Jerónimo, como los hermanos Wesley, como Calvino. Cada uno de alguna manera u otra trayendo partes de esa verdad. Pero tú llamaste a un pueblo que aparecería después de esos 2300 años, al final de esas 2300 tardes y mañanas, para que trajeran la verdad completa. Y es la verdad que nosotros queremos predicar, la verdad que queremos enseñar. Queremos hacerlo primero que nada siendo baluartes y columnas de esa verdad, Amén. dando testimonio con nuestra conducta del trabajo que está haciendo Cristo en el cielo, de la limpieza completa que Él hace en nuestra vida. Y sobre todas las cosas de la predicación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para que, como dice esa profecía de Apocalipsis capítulo 10, el versículo 11, es necesario que profeticemos otra vez, que le demos la verdad de este conocimiento al mundo. Bendice a cada familia que estuvo representada aquí en este estudio bíblico. Amén. A Fidelina, a Willy, a su familia, aquí, allá, en República Dominicana, en la costa este de Estados Unidos. Amén. También a Sarita, su familia aquí, su papá, su mamá, su familia allá en Puerto Rico también. A la familia de Iván, allá en su país. Me estoy olvidando, Iván, si es Honduras o El Salvador. No importa dónde sea. Nicaragua, gracias. Gracias, Iván. Para que tú seas con cada uno de sus familiares, que tú los sostengas de tu mano. Tú sabes lo que hacen, tú sabes lo que necesitan, tú sabes sus proyectos, sabes lo que tienen en mente. Y también a los familiares de Iván aquí en este país, que él siga siendo el ejemplo, el apoyo, la fuerza moral que ellos necesitan, para cuando tengan sus problemas sepan a quién venir, a quién pedir consejo, por el testimonio que Iván les da. Y también a Geraldinho te pido para que nos siga ayudando y siga bendiciéndonos en su trabajo. Tú sabes sus planes, igual que a mí allí, lo frustrante que es a veces cuando no funciona lo que hacemos. Tú necesitas iluminarlo para que él pueda, cada movimiento de lo que él hace, su pluma, su mano, todo sea para honra y gloria tuya. También a Luz, donde quiera que está, allá en Argentina ahora mismo, y sus proyectos y lo que hace. Amén. En fin, una gran bendición para cada hijo tuyo aquí en la tierra y para la iglesia y todo aquel que predica que Cristo viene pronto y que viene a darnos la redención, viene a transformarnos y viene a llevarnos al cielo, donde no habrá más problemas, más dificultades, más enfermedades, más muerte. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos de antemano en el nombre de Cristo Jesús, quien vino y dio su vida, su sangre por todos nosotros. Amén. Y la presenta ahora mismo en el santuario celestial. Por él pedimos todo. Amén. 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 Iván, tú eres de Nicaragua, ¿verdad?